Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a alabar al Señor. El salmo que nos van a predicar en unos momentos tiene esta frase para referirse a nuestro Dios. Al que cabalga en los cielos, al que cabalga sobre los cielos, nuestro Dios todopoderoso. La música de este canto, la melodía, es autoría de nuestro hermano Ramón Varela, pastor en Zacatecas. Al que cabalga en los cielos, al Rey y Señor del universo, al que cabalga en los cielos, al Rey y Señor del universo, al único digno de abrir los sellos, al Santo Dios, perfecto e inmortal, dador de salvación por su gran compasión. Sea la gloria, sea el honor, sean poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Amén, amén, amén. Sea la gloria, sea el honor, sea poder y autoridad desde ahora y para siempre. Amén, 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 amén. Hermanos, agradecemos al Señor el privilegio de compartir su palabra. Hoy estamos con la predicación expositiva del Salmo 68, sus 35 versículos. Le vamos a titular Testimonios del Poder de Dios. Salmo 68. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y vean de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, lo lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También temblaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban las buenas nuevas. Huyeron también reyes de ejércitos, y las que quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas como amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que Dios deseó para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor,
Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y Jehová es el Señor para librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la tiesta cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos y de ella en la lengua de tus perros. Vieron tus enemigos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tú has ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, a que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos, y temible eres, oh Dios, delante de tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Bueno, pues gracias a Dios por este salmo, que tiene varios temas interesantes. Vamos a titularle, decíamos, Testimonios del Poder de Dios, porque habla de esas evidencias de cómo Dios en su grandeza, en su omnipotencia, presenta bendición para respaldar a su pueblo, para respaldar en este caso a David. En el contexto del Salmo 68 vemos que es de David, es un salmo de David, pero es titulado al músico principal. Recordamos, es una indicación musical sobre cómo tenía que tocarse instrumentos o voces en ese salmo. No hay mucha más información al respecto, pero también dice que es un cántico, o sea, es un motivo de alabanza. Cántico generalmente se refiere a cantos que le dan alabanza al Señor, que son de adoración por lo que Él ha hecho, que reconocen la gracia del Señor. Y vamos a nombrar entonces 5 testimonios del poder de Dios. En este salmo un poco extenso, 5 testimonios del poder de Dios. El primer testimonio de Dios es la defensa. Salmo 68, del 1 al 6. Dice el versículo 1 que Él da victoria. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Entonces, David empieza poéticamente a describir la victoria de Dios como una defensa de los enemigos. Dice ahí, David veía como enemigos de Dios a los enemigos de David, de Israel, o de la obra de Dios en Israel. Entonces tenía un discernimiento muy grande de la obra de Dios, de lo que a Dios le interesa, de lo que a Dios le pertenece. Y dice entonces que los enemigos sean esparcidos, así de manera muy militar, en la parte que él conocía muy bien de lo que era la milicia. Dice que los enemigos pudieran huir. Y dice que huyan de la presencia del Señor los que le aborrecen. Habla directamente de las personas sin piedad, las personas que odian la obra de Dios, que odian a Dios mismo. Y dice, estos que aborrecen al Señor, que puedan huir. Decíamos, es un salmo imprecatorio en algunos puntos, donde se pide castigo a los enemigos, pero es una forma de ver la justicia. En el Antiguo Testamento, que Dios detuviera la impiedad de esas personas llenas de maldad. Dice el Salmo 68:2, como es lanzado el humo, lo lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Entonces, David tiene una visión muy poética de la debilidad de los enemigos. Dice, para Dios, estos enemigos van a ser lanzados como se lanza el humo. Literalmente el humo es un producto químico, conocemos el proceso y no se tiene que hacer mucho de parte de los hombres más que poner los elementos allí y el humo se producía. Pero el humo también no tiene un peso suficiente y podía ser esparcido, podía ser dispersado literalmente o difuminado. Entonces dice allí David, estos enemigos que sean como el humo que es lanzado. Tú lo lanzarás así. Y también la cera, muy en el contexto de David, dice, así como la cera se derrite delante del fuego, literalmente el fuego es el poder y la cera es el producto que se consume. Y dice, entonces los enemigos van a ser así, como cera delante del fuego, no puede oponer resistencia. De hecho, la cera pues es flamable.
entonces van a ser objeto del juicio de Dios. Es una manera muy poética de decir que los enemigos van a ser juzgados por el Señor. Dice, así perecerán los impíos delante de Dios. La palabra impío, recordamos, sin fe, es latina la palabra, pero quiere decir literalmente de la impiedad. No tiene ninguna evidencia de fe, se comporta sin fe delante del Señor. Dice el 68.3, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Aquí entonces se describe a los justos en un contraste total de cómo los enemigos de Dios, los que aborrecen a Dios, son como humo lanzado, como cera que se derrite. Dice, los justos se alegrarán. Los justos son los que están en pacto de salvación con Dios. En ese contexto de David, los judíos que eran fieles a Dios, decía, se van a alegrar. Gracias a Dios, porque ser pueblo suyo trae una gran alegría. Aunque haya adversidad, aunque haya enemigos que estaban ahí, como vemos, o todas las guerras que tuvo que enfrentar David en su momento histórico, dice, ahí los justos se van a alegrar y se van a gozar delante de Dios. La idea de repetición, ¿no?, que teníamos ahí. Entonces, que los justos se alegren y se gocen delante de Dios, habla del enfoque que tienen. Los justos tienen el enfoque en Dios, no en los enemigos, ni en lo bueno ni en lo malo. Todo se puede sufrir, se puede disfrutar humanamente, pero siempre el enfoque de un creyente tiene que ser hacia Dios. No voy a enfocarme en los enemigos que están siendo adversarios para mi vida, que están amenazando, que son un gran peligro. Me voy a enfocar en Dios. Voy a orar que Dios les detenga, como mucho maneje ese salmo, pero finalmente me estoy enfocando en Dios, decía David. Y este es el enfoque maduro de alguien que está en la fe. Y no nada más se van a alegrar y se gozarán delante de Dios. Dos palabras sinónimas, la alegría y el gozo ahí, pero dice además saltarán de alegría. O sea, va a ser tan abundante la alegría de los justos que van a saltar de alegría. Es extremo allí en el enfoque para los justos. El 68.4 habla del canto, dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Entonces está haciendo un llamado a los justos, ya que los describió como que están alegres, así llenos de gozo, hasta saltan de alegría. Dice entonces, ahora ustedes que son los justos, canten a Dios. Es una invitación. La gente de Dios canta. En el Antiguo Testamento le cantaban a Dios una diversidad de alabanzas, y en el Nuevo Testamento tenemos una gran cantidad de temas también, y tenemos una riqueza como iglesia para cantar siempre a Dios. Ahí habla de la redención del Señor. Dice, Él es el que nos ha dado la redención. Él es el que nos va a dar la bendición. Cántenle a Dios, canten salmos. También mucho del contexto de David era con salmos. Recordamos, los principales grupos de alabanzas eran salmos en el tiempo de David. Y decía entonces, esto que tenemos, los salmos, que son muchos autores, muchos temas, canten salmos a Dios, a su nombre. Enfoca entonces la gloria de Dios. Dice que exalten al que cabalga sobre los cielos. Es otra manera muy poética de hablar de David. Dice, cabalga sobre los cielos, recordando que quienes cabalgaban eran gente de autoridad, gente de alto rango militar, o tenían un poder para poderlo ejercer de esa manera en el medio en que se desarrollaban. Y entonces David dice, Dios, así como los hombres cabalgan en un ejercicio de poder o un ejercicio de soberanía, de autoridad, Dios es el que cabalga sobre los cielos. No cabalga en la tierra, no cabalga en un solo lugar como los hombres, cabalga en los cielos. Otra vez la palabra cielos en plural habla del universo. La palabra J-A-H, traducimos Jehová, es una manera de traducir la palabra completa de Jehová. Dice, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Invita mucho a alegrarse delante de Dios. Es muy notorio ver aquí que en un hombre de Dios como David, que exaltó, que bendijo, que pudo aún superar sus propias debilidades y pecados, siempre se alegraba en Dios. Entonces, quien se alegra en Dios tiene una grande bendición. El 68.5 presenta a Dios como Padre. Dice, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Aquí, cuando implica la paternidad de Dios, entonces nos lleva a otro contexto. Además del gran creador, el omnipotente, el omnisciente, el Señor, el que está en victoria sobre los enemigos, el que alegra a los convertidos allí, dice, es como un padre. Recordamos, la palabra describe perfectamente la paternidad. No hay una indefinición. Todos los textos que hablan de Dios como padre describen esa perfección. Dios es un padre perfecto. Cuando habla de padre de huérfanos, habla de la relación con personas que tienen una necesidad. Los huérfanos, humanamente, que ya no tenían padres o eran muy pequeñitos y eran indefensos, decía ahí, Dios va a ser como un padre para los huérfanos. Realmente Dios protege, Dios bendice, Dios sustenta. Entonces habla de un amor hacia la persona que tiene necesidad o para suplir necesidad. El papá está puesto para suplir necesidades.
Entonces dice, así es Dios, es un padre de huérfanos. Y cuando habla defensor de viudas, recordamos que en el contexto de David, las viudas eran el sector más indefenso socialmente. No era bien visto que una viuda trabajara o que una viuda tuviera otras empresas. Al quedar viuda, literalmente estaba solamente a la bendición que podían darle a sus familiares, totalmente a expensas de quienes podían ayudarle. O las viudas que tenían recursos suficientes no pasaban necesidad, pero las viudas normalmente tenían incluso hasta casos de mendicidad. Era una cuestión cultural en ese momento para los judíos, pero dice que Dios defiende a las viudas. Así como es padre de huérfanos, le va a dar esa relación de amor y de protección a los niños indefensos. A las mujeres que están solas, Dios es un defensor. Ya que las viudas no tienen al hombre que debe defenderlas, dice allí, entonces Dios es el defensor de estas viudas. Entonces es un versículo así muy tácito, que de manera muy completa define a Dios como hombre que provee para los que no tienen, en este caso niños, y que defiende para las mujeres que están solas, las viudas. Dice, es Dios en su santa morada. Entonces esta paternidad perfecta de Dios está relacionada con su santidad. No es una paternidad separada de su santidad. Recordemos, los atributos de Dios están todos integrados. No hay separación, no hay mayor o menor, son perfectos los atributos de Dios, así como es santo, como David entendía la santidad de Dios, dice, en esa santidad perfecta de Dios, apartado del pecado totalmente, Dios defiende a los huérfanos y a las viudas. El Señor es perfectamente santo. Dice el 68:6, habla de la familia. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces describe la relación de familia. No hay una invención por parte de los hombres de lo que es la familia. Fue diseñada por Dios. Desde que creó a Adán y Eva, creó la paternidad, la maternidad, creó la familia, el Señor diseña los medios para que vivamos como familia, que es una grande, grande bendición. Cuando dice habitar en familia, habla de una gran confianza, de un sentido de pertenencia. Es allí, en la familia, donde pertenecemos, es en la familia donde tenemos la intimidad, tenemos las relaciones más intensas, más preciosas humanamente. Entonces ahí, en esa familia, dice, Dios les hará habitar. No importa que, como dice el versículo anterior haya huérfanos y viudas, Dios dará una habitación de familia. Dios va a proveer personas, va a proveer medios, va a proveer sustitutos, incluso personas que están puestas para ayudarnos cuando quedamos en esa condición de viudez u orfandad. Pero dice, Dios hace estar en familia a los desamparados. Entonces nuevamente habla de esa relación con los que no tienen amparo, las personas muy pobres, muy necesitadas. Ahora, no solamente niños y mujeres aquí, todos los desamparados. Personas que por situaciones personales, de enfermedad, falta de trabajo, de habilidades, alguna circunstancia que menoscaba su propia independencia, dice, están desamparados. Y a los desamparados Dios les hace habitar en familia. No nada más les ampara, les hace habitar en familia. Y realmente nuestro Dios es un ser de familias. Dios bendice a la familia. Es ahí donde tenemos que recobrar autoridad, recobrar amor, recobrar valores, recobrar el sentido que el Señor tiene para nosotros. Unidad, amor y pertenencia. Esas son las palabras que definen a la familia. Unidad, amor y pertenencia. Dice, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces David cambia literalmente ahí el texto del Dios que hace habitar en familia. Ahora dice, los cautivos, las personas que están presas. Recordamos que para Israel el cautiverio fue la lección más grande. Año 722 a.C. con Asiria, y año 586 terminó el cautiverio con Babilonia. Las tribus del norte y del sur. Fue la disciplina mayor de Dios para los judíos y les quitó la idolatría que había en su corazón. Entonces la cautividad era para los judíos el máximo castigo. Los que son llevados como esclavos para otro país, los cautivos, dice ahí entonces literalmente como presos también o encerrados. David decía, Dios va a sacar a los cautivos a prosperidad. Estos cautivos, no importa la razón, no importa el poder del imperio o la fuerza humana que los llevó cautivos, Dios los va a sacar a prosperidad. Dios bendice así, de esa manera integral, a los niños pequeños, a las viudas, a los desamparados y ahora a los cautivos, las personas que están esclavas. Recordemos que la esclavitud no ha desaparecido, solamente ha cambiado la forma en que se maneja. Hay muchas formas de esclavitud, incluso en la actualidad es una diversidad, pero Dios puede librar a esos esclavos. De cualquier índole, Dios les puede librar. Pero también escribe a los rebeldes, mas los rebeldes habitan en tierra seca.
Recordamos que el rebelde es el que no quiere estar sujeto a las reglas de Dios en este caso, no quiere reconocer a Dios. Entonces los rebeldes, dice, habitan en tierra seca. No es una bendición la rebeldía. Muchas veces la sociedad pondera la rebeldía como virtud, pero la rebeldía no es una virtud, es un defecto. Entonces dice ahí la palabra del Señor, los que son rebeldes van a habitar en tierra seca, van a tener una disciplina. Encontramos aquí entonces estos 6 principios para reconocer cómo Dios nos defiende. Número 1, los adversarios del Señor son esparcidos, o sea, realmente quienes se oponen a Dios y finalmente como consecuencia a nosotros mismos, quienes están oponiéndose, están atacando, quienes están menospreciando, Dios los va a dispersar. Porque el pueblo de Dios es amado, el pueblo de Dios va a ser bendecido y va a ser puesto. Si estamos en justicia, somos bendecidos por el Señor. El segundo principio que encontramos, que se han derrotado los pecadores. Dice ahí los impíos, ¿no? O los que están llenos de maldad. Entonces, esas personas que están ahí como con gran soberbia, como se sienten invencibles, se sienten pues imprescindibles para la sociedad, en su pecado van a ser derrotados. No nos toca a nosotros quitarlo, nos toca predicarles la palabra. Nuevo Testamento, decíamos al nuevo imprecatorio, no aplicamos la justicia como al Antiguo Testamento, pero sí oramos a Dios que detenga a esa maldad. Los creyentes tenemos una gran alegría. Gracias a Dios porque nos alegra. Quien alegra nuestro rostro es el Señor, quien nos bendice, quien nos levanta, quien nos da esperanza, quien nos da fortaleza y posibilidad de seguir adelante es nuestro Dios. Y siempre estamos alegres por Él. Entonces Dios nos va a alegrar. Aunque pasamos momentos muy difíciles, hay que recobrar el gozo. Decíamos, volver al gozo es un principio espiritual. Hay un canto de exaltación del Señor. Entonces siempre el pueblo de Dios, los judíos lo hicieron tanto. La iglesia tenemos la bendición de contar con lo que fueron cantos del Antiguo Testamento y los cantos del Nuevo Testamento y los que se han añadido en 2000 años de historia. Podemos cantarle al Señor. Decíamos siempre cantos que exaltan al Señor, cantos muy enfocados en quién es Dios, cantos que nos edifican, incluso que nos levanta nuestro corazón cuando estamos muy tristes o tenemos algún problema muy grave. Tenemos un canto de exaltación como medio para buscar el gozo y la fortaleza en el Señor. Recordamos que Dios es quien tiene la paternidad perfecta. Es algo que podemos sacar como conclusión. Paternidad perfecta por la autoridad perfecta. Nuestro Dios es un Padre perfecto porque es perfecto como autoridad. Y todos los creyentes, nosotros los creyentes en Cristo, Dios es nuestro Padre. Entonces, gracias a Dios por esa paternidad. Tenemos que explorar mucho más esa paternidad, clamar, como decía el texto del Nuevo Testamento, Abba Padre, así en diminutivo y en todos los idiomas. Tenemos que darle a Dios la relación como Padre y reconocerlo así. Tenemos que recordar que en la familia hay amparo y justicia, en la familia hay pertenencia, en la familia hay provisión. Tenemos que corregir como familias en qué estamos fallando como familia para ser mejores. Siempre podremos mejorar porque Dios merece lo mejor. Un segundo testimonio, porque son 5. Un segundo testimonio del poder de Dios es la provisión. Salmo 68 del 7 al 13. El Altísimo ejerce un dominio perfecto. Versículo 68, 7, salir. Dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, hace una alusión a Éxodo 12, 37 al 51, cuando Israel salió de Egipto, recordamos. Entonces, aquí David reconoce que quien sacó a Israel es Dios. Esto pasó en el año 1500 a.C., 400 años antes de David. David vivió en el 1100 a.C. Entonces, David decía, Señor, quien sacó a Israel de Egipto fuiste tú. Quien venció la esclavitud, quien venció al imperio poderoso de ese momento, quien venció a quienes estaban esclavizando, asesinando a los niños varones, quienes estaban pues atacando a la honestidad, a la integridad de tu pueblo, tú sacaste a tu pueblo Israel. Dios siempre está con su pueblo. Dios no se separa. Nosotros siempre vemos que Dios está unido a su pueblo cuando sufre y cuando lo libera el Señor con ese gran gozo. Dice, cuando anduviste por el desierto, habla de un sustento y protección. Y ahí viene la palabra Selah. Recordábamos una gran reflexión en el texto. Para David era importante esta parte del versículo 7 de Salmo 68. Y siempre indicaba elevar mucho el volumen de los instrumentos y bajar el volumen de las voces. Eso es Selah. Pero dice ahí, tú sustentaste a tu pueblo. El pueblo estuvo en el desierto por rebelde. Recordamos que cuando Josué y Caleb les dijeron, vamos a conquistar esta tierra buena, hay hombres muy grandes, hay algunos gigantes, no todos son gigantes, hay algunos gigantes, pero Dios nos puede bendecir, así como ya lo ha hecho antes. Bueno, la mayoría del pueblo no quiso,
Por eso fueron 40 años en el desierto. Y aún en el desierto Dios los bendijo, dice la palabra del Señor. No se acabó su calzado ni su ropa. Dios les proveyó incluso el alimento, el maná diario, que era un gran milagro, alimentar a 2 millones de personas en el desierto por 40 años. Ese fue el milagro de la salida de Egipto. Dice entonces David, tú los sacaste de Egipto y anduviste con ellos en el desierto. Aquella columna de fuego, aquella columna de nube, estaban ahí bendiciendo en las diferentes circunstancias al pueblo de Israel. 68:8 habla del Sinaí, dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos delante de la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Ahora en Sinaí es Éxodo 19:18, recordamos ahí. Cuando Dios trajo la ley con Moisés, la tierra tembló. Recordamos que incluso en el monte no podían pasar más que Moisés y quienes lo acompañaban en alguna ocasión para poder orar, para poder estar a cierta distancia de donde estaba Moisés recibiendo la ley del Señor. Ese monte temblaba. Ese era el poder de Dios que hablaba del juicio, hablaba de la naturaleza del antiguo pacto. Dice, la tierra tembló. Y de ahí vemos la descripción. Hubo otros fenómenos de ruido, de rayos, hubo una fuerte presencia de Dios que era impactante y temible en ese momento. Dice, también los cielos destilaron delante de la presencia de Dios. Habla con una lluvia copiosa, una lluvia que puede producir incluso temor o puede producir un impacto en el corazón. Y esto se desarrolla en los siguientes versículos. Dice, aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Entonces el Sinaí no tembló por un terremoto normal en la tierra, que son a veces terribles, tembló por la presencia de Dios. Dios estaba dando el pacto de obras, el pacto de las ceremonias judías, la ley levítica, las 5 ceremonias levíticas. Dios iba a dar una ley didáctica para que Israel empezara a acercarse al Señor. Bueno, allí en ese Sinaí tan impactante, la tierra tembló delante del Dios de Israel. Dice el 68:9 que Dios reanima. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, exhausta tú la reanimaste. Es un simbolismo de cómo Dios levantó el ánimo de su pueblo. Dice, abundante lluvia esparciste. Ahora, cuando hay una lluvia abundante, entendemos que los campos, hay una irrigación natural puesta por Dios en ese ciclo hidrológico, pero el Señor cuando da una lluvia abundante, quizás a veces a nosotros nos preocupa o nos causa accidentes, nos causa otro tipo de complicaciones, pero está dando vida. En esa abundante lluvia Dios da vida y hay bendición finalmente cuando hay esa abundancia. Dice, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. David habla aquí de una manera muy concreta de Israel como heredad. Recordamos que la heredad es la herencia, algo muy valioso. Así como a los hombres una herencia económica, material, es así muy valiosa, dice, para Dios Israel era como su heredad. La heredad de Dios es Israel. Nuevo Testamento es la iglesia. Hay una conexión directa de ese contexto, pero dice, a tu heredad exhausta, o sea, a los que a ti te pertenecen y que te son valiosos, a los que tú valoras altamente y está exhausta, está totalmente cansada, está debilitada, está derrotada, tú la reanimaste con esa lluvia abundante. Entonces, así como la lluvia que se esparce reanima todo lo vegetal, la lluvia espiritual aquí que simboliza David dice, tú reanimas a tu pueblo con esa lluvia espiritual. Tú levantaste a Israel. ¿Cuántas ocasiones en todo el Pentateuco se ve como Dios levantó a Israel cuando estaba saliendo del desierto? Esos 40 años que lo sustentó. Entonces, ese simbolismo de pertenencia es así muy concreto respecto a cómo Dios levanta para que no esté exhausto su pueblo. 68:10 habla de la grey. Dice, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Recordamos que la grey es un ganado pequeño o grande. Normalmente quiere decir ganado, la palabra grey. Pequeño o grande, porque recordamos que había ovejas pequeñas o había algunos carneros que eran parte del alimento cotidiano y también de los sacrificios, pero había grandes animales, grandes toros. Incluso en el medio geográfico de Israel decíamos a toros muy grandes, de otro tipo de razas muy, muy grandes, que en ese momento ni siquiera eran domesticables. Actualmente ya son domesticados, pero en ese tiempo no se pueden domesticar algunos toros muy, muy grandes que estaban en la zona de Asia. Dice, entonces, los que son tu grey han morado en ella. Habla entonces de la grey de Dios como el pueblo de Dios simbolizado en ese ganado. Así como la pertenencia, el sustento que dan los toros, los carneros y los borregos para nosotros en cualquier medio, los corderos, dice ahí, ellos, así como son de sustento y de bendición, nosotros somos
sustentados y bendecidos por ti. Somos tu grey, somos tu ganado, literalmente. Es una manera también, David, recordamos que como pastor tenía un gran valor hacia las ovejas. Dice, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Ahí habla de la provisión de Dios, decimos, ¿no? El sustento de Dios, el Dios que sustenta, provee. Sustenta el universo con leyes, con autoridad, con poder, con la fuerza de Dios se sostiene el universo, pero también provee para las necesidades más básicas. Dice ahí al pobre, al que no tiene ningún recurso, tú le provees. Tú das la bendición para que este pobre tenga un sustento. Y siempre vemos una bendición de Dios sobre esas personas que están en tanta necesidad. Incluso podemos ser usados para sustentar. Dice 68:11 la palabra. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban las buenas nuevas. Aquí entonces habla algo de los mandamientos y la ley. Está en el contexto, nunca tenemos que separar los versículos de su contexto del Sinaí y de la ley y de Israel en el desierto. Dice, en ese desierto donde Israel estuvo 40 años, Dios daba su palabra. Es ahí donde Dios le dio el Pentateuco a Moisés. Nada menos, ¿no? Los 5 libros principales allí en la Biblia, los primeros libros, donde viene todo descrito de la creación del Señor. Posteriormente vienen los profetas, las escrituras para los judíos, Nuevo Testamento para nosotros, viene toda la palabra. La palabra fue dada en ese momento de necesidad. En esos 40 años de aparente derrota, de estar fallando delante de Dios porque no quisieron conquistar la tierra, como decíamos con Josué y Caleb, pero en esos mandamientos estaba la ley de Dios. Dios daba su palabra. Dios siempre da la palabra y la palabra nos sustenta, la palabra nos sostiene, nos bendice. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Este texto es de notar, porque dice que había una grande multitud, o sea, habla muchas personas, pero no están en masculino, no está en femenino. Dice, las que llevaban buenas nuevas. Entonces, en ese momento en Israel, cuando había necesidad, cuando Dios estaba usando a Moisés y estaba usando a Aarón en el sacerdocio, estaba estableciendo el tabernáculo, todo aquello tan bello de la ley del Señor, dice, las mujeres llevaban buenas nuevas. Ahí vemos nosotros cómo Dios da un gran valor también a las mujeres, porque si dijera los que llevaban, entenderíamos algunos hombres, pero como dice, las que llevaban, y se repite esta idea en el Salmo 68. Entonces, las mujeres judías llevaban buenas nuevas, veían la columna de fuego en las noches, veían la columna de nube en el día, veían la bendición de Dios, el rostro de Moisés que brilló ante la presencia de Dios por tanta consagración y santidad de este hombre y el testimonio para Israel. Dice, bueno, estas mujeres llevaban buenas nuevas. Y esto no es un principio, hay que anunciar. Siempre es bueno anunciar las buenas nuevas. Recordar el evangelio aquí, pero también el testimonio. Gracias a Dios por lo que hace. Un pueblo que anuncia lo que Dios hace es un pueblo agradecido. Es un pueblo que glorifica al Señor. Dios nunca deja de actuar. Siempre está bendiciendo, está proveyendo. 68 se dice, huyeron delante reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían despojos. Bueno, aquí cuando dice que huyeron reyes de ejércitos, habla de cómo Israel venció a ejércitos, aún siendo un pueblo de esclavos, salido de Egipto, sin ninguna preparación militar. En ese punto, Dios los bendijo y tuvieron grandes victorias. En su momento les protegió. Cuando ellos obedecían, recordamos, esa era la norma en el Pentateuco. Cuando Israel estaba fiel a Dios, tenían victorias, incluso sobre pueblos mucho más numerosos. Pero cuando Israel fallaba, cuando Israel andaba en pecado, entonces serán derrotados. Y ese principio permanece. Quien está en consagración con el Señor puede tener grandes problemas, pero tiene la victoria espiritual. Pero quien está fallando, quien anda en pecado, puede tener muchas consecuencias. Dice, huyeron reyes de ejércitos, o sea, hubo varias guerras. Otra vez el corazón militar de David dice, y recordando los escritos de Moisés, varios reyes huyeron delante de Israel. Posiblemente aún en el tiempo de Josué también, y de los jueces hay allí varias guerras. Dice, y otra vez ese femenino, las que se quedaban en casa repartían los despojos. Entonces, cuando había guerras en Israel, recordamos, es lamentable siempre la guerra, es una tragedia, pero dice ahí, cuando acababa esa guerra, las mujeres, otra vez, las que quedaban en casa, hay que ver muy bien los textos siempre, repartían los despojos. Los despojos recordamos que son los bienes de los enemigos, o el botín se llama también. Lo que quedaba, ropa, algunas piezas de plata, de oro, incluso parte de la construcción de las casas, todo tipo de pertenencias, las que repartían a las mujeres. Y ahí entonces habla de la bendición. Los hombres estaban en la batalla y las mujeres repartían los despojos. Juntaban los despojos y luego repartían por igual. Dice muchas veces, Moisés lo hizo así, en muchas ocasiones, y David también. Cuando haya un botín, vamos a dar en partes iguales. No importa si hubo parte del ejército que se quedó, pasó con David, que estaban guardando
Dice ahí el bagaje, o sea, el material del mismo ejército, y los que peleaban van a dárseles lo mismo. Porque algunos que estaban en la guerra decían que nos den más que a los que estaban cuidando el bagaje. Y dice David, no, va a ser igual. Porque el pueblo de Dios, Dios le reparte por igual. No hay grandes y pequeños, ahí todos tenemos lo mismo. Y en el caso de hombres y mujeres, los hombres en la batalla y las mujeres repartiendo los despojos. Así dice David. Entonces, habla del papel de las mujeres compartiendo la bendición con sus esposos en la guerra y ahora llevaban a su casa alguna pertenencia. Siempre es una tragedia, no estamos ponderando las guerras, pero finalmente en medio de ese caos tan grande, aún ahí Dios da la bendición. Siempre decimos, cuando Dios da bendición en el caos, nos parece hasta sorprendente, pero es lo que dice el texto. 68:13 habla del valor. Dice, bien que fuisteis echados entre tiestos, seréis como alas de paloma, cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Habla del valor del pueblo de Dios. Recordamos, para Dios su pueblo vale todo. Dios da su vida, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, por salvar. A la manera de la ley y a la manera en Cristo, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero dice, ustedes fueron echados entre los tiestos, recordamos, los tiestos son recipientes de barro, así muy viejo, incluso quemado, resquebrajado, así habla de los tiestos, ¿no? Barro quemado, totalmente ya, pues para nada, no sirve, es casi basura, habla del menosprecio. Y ustedes fueron echados entre los tiestos. Entre los tiestos se echaba la basura, literalmente. Los recipientes de barro ya rotos, ahí echaban la basura, los despojos, y los sacaban fuera de la ciudad. Entonces dice, ustedes los judíos fueron echados entre tiestos. Los enemigos egipcios en su momento, que los humillaron, los enemigos de 30 naciones con las que peleó Josué, las 30 naciones con las que no peleó Josué, 60 naciones en cananeas, hubo allí batallas, a veces no hubo batallas, pero ustedes eran menospreciados. Sin embargo, aunque son menospreciados, Dios les va a dar otro valor. Dice ahí, van a ser alas cubiertas de plata. Oh. Las alas de paloma habla de algo artesanal, algo totalmente bello. Imagínese usted una paloma hecha de plata. ¿Cuánto vale? Qué bella es, ¿no? ¿A cuánto les puede gustar los metales preciosos? Y sus plumas con amarillez de oro. O sea, además las plumas de esta paloma simbólica, artesanal, en la mente de David dice, tiene una paloma de plata cubierta sus plumas de oro, con amarillez de oro. Entonces, ante los enemigos son tiestos, son basura, pero para Dios son palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Dios ama a su pueblo tanto, valora tanto a su pueblo. Gracias a Dios por esa misericordia. Se traslada exactamente en el Nuevo Testamento. Encontramos en este punto 7 principios. Primer punto, protección y dirección. Dios nos da protección y dirección siempre. David, que era un gran estratega militar, que fue un rey, siempre veía la protección de Dios. El pueblo de Dios está bajo la protección y dirección de Dios. No importa abundancia o escasez de recursos, o si se es joven o se es viejo, no importa si se es hombre o es mujer, vemos la protección de Dios siempre y su dirección. Y siempre clamamos, protégenos, Señor, dirígenos como tú quieras. Esta es la vida nuestra. Nosotros queremos reconocer tu protección, pero también que tú nos dirijas. Y dirección requiere obediencia. O sea, no podemos ser dirigidos por Dios si no obedecemos. La gente que no obedece, como dice los rebeldes, pues van a estar habitando en lugares desérticos. Dios quiere obediencia. Habla del juicio de Dios en ese momento también. Recordamos, Dios juzga a los enemigos, Dios juzgará todo lo que viene como algo de menosprecio, como esa batalla, como esa humillación que estaban dándole a los judíos. A veces pasa en la iglesia también. Si alguien nos juzga o nos humilla, Dios nos pone en bendición. Nada más. El requisito es que sigamos siendo santos, que sigamos siendo fieles, que estemos firmes en el Señor. Dice la fortaleza, o sea, tenemos que estar fuertes espiritualmente. A veces estamos debilitados, nos sentimos derrotados, enfermos, preocupados, con mucho miedo. Sin embargo, la fortaleza siempre viene de Dios. Nuestro Dios nos da fortaleza. La bondad para los creyentes es la misma. Así como Dios valoraba tanto a Israel, David veía a Israel así en un campo de 40 años de trayectoria bendecidos con la protección de Dios, y luego ahora en su momento también como rey o como militar decía, aquí está la bendición de Dios. Para la iglesia se traslada exactamente. Dios nos ha bendecido como su pueblo. No somos judíos, no tenemos el ministerio o las dignidades que tuvo David en su momento, pero tenemos la misma bondad. Somos el pueblo de Dios. Para nosotros hay bondad. Dios es benigno con su iglesia siempre. Pero hay un requisito, la centralidad de la palabra. Como dice ahí, Dios daba palabra. Para la iglesia también siempre central la palabra. Tenemos que buscar siempre la palabra de Dios. Tenemos mucho en el canto, en la oración, en la comunión, pero la palabra nos forma.
La palabra siempre tiene que ser céntrica, la palabra tiene que ser base de nuestra vida, porque nos va a dirigir, nos va a bendecir, nos va a fortalecer, nos va a corregir también. Entonces la palabra es central. Victoria y provisión, recordamos ahí como para Israel en aquellos 40 años de guerra, de enemistad, de desierto, Dios daba victoria y provisión para nosotros también. La victoria nos viene por lo espiritual en Cristo y la provisión Dios siempre nos da en nuestras necesidades. Solo que sí tenemos que trabajar y administrar muy bien lo que Dios nos da, pero siempre hay una provisión. Dios no deja de proveer. Pero repetimos, siempre con trabajo, con administración y con honestidad. Ahora, la aflicción y restitución habla ahí también cómo Dios bendice a Israel. Así decía, de ser tiestos, basura, a ser una paloma de plata con alas de oro, nosotros también a veces somos afligidos por personas, por instituciones, por alguna relación familiar o algún momento en que algo se rompió. En alguna relación humana hay menosprecio, hay una humillación. Sin embargo, Dios siempre nos va a levantar. Si nos mantenemos en santidad, Dios nos va a levantar. Entonces, usted no tiene que sentirse derrotado porque lo menosprecian o porque le están diciendo que usted no vale o que usted es algo así como basura. Para Dios eso no vale. Nosotros somos valiosos, somos su heredad. La heredad de Dios, la provisión de Dios es para su heredad. Un tercer testimonio del poder del Creador es la salvación. Salmo 68, del 14 al 20, Dios defiende a los creyentes. 68, 14 habla del omnipotente, dice, cuando esparció el omnipotente los reyes de allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Ahora, recordamos, David sigue hablando de Israel, saliendo de Egipto o en los 40 años o ya en la batalla entrando hacia Canaán. Y dice, cuando esparció el omnipotente los reyes ahí, o sea, en el Todopoderoso, así el omnipotente lo describe, el que tiene todo poder es el que esparció a los reyes. No fue Moisés, no fue Josué, no fueron los subsiguientes líderes, fue Dios mismo. Los enemigos de Dios es el Señor quien se hace cargo de ellos, es quien los quitó. Si Israel se mantenía fiel, reiteramos la idea, Dios siempre bendecía allí y daba una victoria aún en lo militar. Y fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. El monte Salmón es una cumbre del Gerizim en Palestina que mide 868 metros sobre el nivel del mar. O sea, es una parte de un grupo de montes allí en Israel. Y dice, está cerca de Siquem, que es Canaán. Entonces es un monte donde no es muy común que nieve, no es de frío el clima, ¿no? Y dice así como cuando Dios esparció a los reyes de la tierra, fue como si nevara en un monte donde no nieva. Realmente por la misericordia de Dios tenemos que hay una provisión, hay una bendición. Gracias a Dios por su protección allí en ese simbolismo de este monte. Y luego sigue hablando de algunos montes más aquí, David. 68:15 dice, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. Recordamos que el monte Basán está en el este del mar de Galilea y es una llanura fértil. Literalmente es muy alto y muy plano y ahí hay mucho ganado. Por eso habla a veces de las vacas de Basán, que eran así un ganado muy valioso para Israel. Entonces Dios habla allí de lo inesperado, de que hubiera nieve en el monte anterior, pero en este monte, dice, en el Basán, va a haber una provisión, una abundancia. Es una llanura fértil. Incluso se dice que no tiene muchas piedras. Este monte Basán aún existe en la geografía de Israel, pero bueno, ahí este monte así muy plano, muy alto, hay una grande bendición, donde Dios da abundancia. Entonces, a veces es inesperado que Dios dé libertad, que Dios dé la victoria, siempre es inesperado, porque es el gran poder de Dios, pero también es así de una provisión en un lugar apacible. Eso es el monte de Basán. Dice 78:16, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que Dios desechó para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Tenemos que recordar que para David Jerusalén es un monte. Está asentado en un monte la ciudad de Jerusalén y para ellos decía, entonces quienes llegan a Jerusalén tienen que ir subiendo, siempre subiendo porque es en un monte donde está desarrollada la ciudad de Jerusalén, la actual Tel Aviv. Pero dice también ahí entonces, este es el Dios que Dios seleccionó, el monte que Dios seleccionó para su morada. O sea, habla del Basán y otros montes aquí, pero dice, el que Dios eligió es Jerusalén. Dios en su soberanía, en su poder, eligió Jerusalén para que se creyera que moraba ahí, porque realmente no mora ahí. Dios está en el universo, pero los judíos decían, aquí es donde Dios mora.
donde Dios nos habla, nos da su palabra, nos bendice, donde alabamos al Señor, dice, y Dios habitará allí para siempre. Recordamos que Jerusalén sigue siendo ciudad en lo espiritual, en el futuro va a ser cabeza de naciones, aunque hoy tenemos muy poca salvación en Israel, incluso hay que orar por la guerra que hay en Israel, pero bueno, Dios tiene bendición para su pueblo en ese lugar, en un futuro. Dice el 68:17, los carros. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces David escribe ahí como por millones, eso es millares de millares. Los carros de Dios, dice veintenas de millares, o sea, veintenas de millones. Los carros eran de guerra en este caso, carros de defensa que eran impresionantes. Cuando un pueblo enfrentaba a un enemigo con muchos carros, podían ser derrotados. Los carros eran así como un armamento de vanguardia, eran muy fuertes para poder derrotarlos. No era igual que la batalla cuerpo a cuerpo que se había desarrollado décadas antes o siglos antes. Ahora los que tenían carros tenían mucha ventaja en la guerra. Y Dios tiene veintenas de millares de carros. En su cuenta con ángeles, que son millones de ángeles, en lo que Dios va a hacer, Dios no es escaso. Dios tiene una abundancia en sus recursos para su bendición, para su gloria. Hay una abundancia ahí de carros que dice David, y otros textos de la palabra describen esa cantidad de ángeles que sirven al Señor, que son como un gran ejército, que están en la santidad de Dios para los grandes propósitos de Dios. Y dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces ya del Sinaí, aquel temblor, aquella distancia, ahora está en su santuario. Hay una comunión. Pasó del juicio ahora a la comunión. El juicio y el templo, maneja aquí las dos ideas. Entonces es una comunión del Señor con Israel, una bendición. Pasó el tiempo del terremoto, pasó el tiempo del relámpago, de la lluvia fuerte, aquel tiempo en que había temor al recibir la ley de Dios en el Sinaí, y ahora está en su santuario el Señor. Tiene otro tiempo. Recordamos, hay tiempos que nos da como miedo, son tiempos muy difíciles, sin embargo hay tiempos de santidad. En la santidad de Dios encontramos la paz, encontramos nuestra bendición. 68:18 habla de cautivar. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Este texto se refiere al Mesías, nada menos, Efesios 4:8. El apóstol Pablo lo usó para hablar a los efesios y decía, el que cautivó la cautividad es Jesús. Es una frase así muy, en el lenguaje original, muy repetitiva. Cautivar la cautividad, o sea, es el más alto poder. La cautividad era el pecado, era la derrota, era la muerte por estar esclavos al pecado. Pero quien cautivó la cautividad, quien con su sangre, con su muerte en la cruz, hizo que esa cautividad fuera cautiva. Es decir, el pleonasmo. Dice, tomaste dones para los hombres. Entonces, proféticamente David habla de que Dios iba a dar término al tiempo del cautiverio espiritual, al tiempo del pecado, al tiempo de todas las consecuencias del pecado. Dios iba a darle término y hay una bendición de libertad. Dice, y para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Entonces ahí habla de los hombres, los que tienen la cautividad, ya ahora sujeta a la soberanía de Dios, como los convertidos. Pero también los que no están convertidos, los rebeldes, Dios les va a juzgar. Entonces es constante la bendición o la salvación para los creyentes y el juicio para los no creyentes. 68:19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Es el Dios de nuestra salvación. Entonces aquí recordamos cómo David le alaba a Dios siempre. No decía David, le voy a pedir, perdón, voy a estar demandando, voy a estar exigiendo, pidiendo. Dice, yo voy a bendecir al Señor. Cada día nos colma de beneficios. Quien nos colma de beneficios es nuestro Dios. Dice, el Dios de nuestra salvación, Selah. Otra vez la palabra de intensidad en la poesía de este salmo. Dice David, Dios nos bendice cada día. O sea, no nos ha escaseado en sus bendiciones. Hay días difíciles, hay días muy lindos. Sin embargo, sean como sean los días, Dios nos está bendiciendo. Dios nos colma de beneficios. Esa bendición que nos da. Nuevo Testamento habla mucho de la bendición también. Entonces el Señor nos da mucha bendición siempre en medio de lo que estamos pasando. Dios nos bendice. Y es el Dios de nuestra salvación, o sea, el que nos rescata del pecado, el que nos va a dar el perdón final para que estemos eternamente con Él. 68:20 otra vez habla de la salvación. Dice, Dios nuestro ha de salvarnos, y Jehová Dios, de Él es librar de la muerte. Entonces, de este Dios que describe aquí David, nos da la salvación. Dios va a dar el perdón de pecados, porque dice así, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos.
Recuerda a Dios como el que rescata. La palabra salvación abarcaba lo material y lo espiritual. Podían ser lo militar o lo económico o una enfermedad o la salvación finalmente del alma. Están incluidas las dos ideas. Pero dice también de Dios, o sea, a Dios le define librar de la muerte. Dios da vida. Además de la bendición y el valor para su pueblo, Dios siempre quiere dar vida a su pueblo. La calidad de vida o la vida eterna. Ahora, hablando de Dios como el que nos libra, tenemos 6 principios también. Hay un lugar de provisión. Viene de parte del Señor. Las victorias notables siempre vienen por el Señor. Entonces, esa provisión para nosotros también es la misma. Trabajamos, administramos, pero siempre reconocemos la provisión del Señor. El Señor ha provisto para nosotros. Tenemos un valor especial como su pueblo. El mismo que tuvo Israel. Para Dios somos valiosos por ser sus hijos, por la sangre de su Hijo, que nos ha salvado, que nos ha salvado de pecados. Somos un pueblo valioso. No tenemos que buscar valor o pedir que nos dé valor. Ya somos un pueblo valioso. Como decía la palabra heredad. Hay recursos incalculables de bendición y de provisión para nosotros siempre, y en el Señor tenemos esa bendición, esa fuente. Hay una victoria definitiva para nosotros también de parte del Señor. Él quiere bendecir, Él quiere librar, Él quiere darnos el proyecto que tiene para nosotros. Tenemos que perseverar, tenemos que permanecer. Hay que agradecer siempre sus bendiciones. Así como David decía, Dios siempre nos bendice, nos colma de bendiciones el Señor. Nosotros también hay que agradecer sus bendiciones. Que no seamos una generación malagradecida, porque la ingratitud es muy común en nuestro medio, ¿no? La ingratitud se ve en todos lados. Sin embargo, el pueblo de Dios tiene que agradecer, no decir exijo o demando, o no, Dios no me ha dado lo que yo quiero. Tenemos que seguir orando, pero agradecemos sus bendiciones. Y la salvación es segura. El Señor nos ha dado esa bendición. El cuarto testimonio del poder del Creador es la victoria. Salmo 68, 21-27. Dios nos da esa victoria. Dice 68, 21, los enemigos. Ciertamente Dios herirá a la cabeza de sus enemigos la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Entonces habla ahí de los enemigos de Dios. Además de que digo que son adversarios, ahora les describe así de manera muy coloquial. Dice la testa cabelluda, de manera simbólica, habla de la cabeza de esas personas. Y luego dice, están en sus pecados, ellos caminan en sus pecados. Hay una constante de pecar, estar en contra de Dios. Dice, son como enemigos para Dios. Quienes están en pecado van a ser finalmente como enemigos de Dios. Dice el 68:22, otra vez en la de Basán, dice, el Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Recordamos que Manasés fue pues parte de su territorio, Deuteronomio 3:13, Basán. Ese territorio de Basán fue de Manasés. Y decíamos, es tan abundante, ¿no? Así una planicie abundante. Y Dios dice, de ahí te haré volver. O sea, aunque haya abundancia, aunque haya una región sin piedras, una región muy bella, Dios dice, te haré volver. Nos hace volver de un lugar bonito. Pero luego dice un lugar no agradable. Te haré volver de las profundidades del mar. O sea, aflicción extrema, eso es lo que habla del mar. Y Basán habla de abundancia y bendición. Sin embargo, Dios te hace volver de los dos lugares. O sea, si estás gozando, si tienes bendición, abundancia, ahí también Dios te va a bendecir y te va a llevar a donde quiere llevarte. Pero si estás sufriendo, si estás en un mar así inundado, con temor incluso de muerte, Dios de ahí te va a hacer regresar a su plan. Siempre para Dios son las dos circunstancias, una belleza abundante o una fealdad extrema. A eso se refieren los simbolismos de Basán y las profundidades del mar. 68:23 dice que porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Recordamos aquí, ese es el versículo extremo de lo imprecatorio. Dice ahí David recordando en la guerra, cuando ellos veían a los enemigos derrotados, dice, bueno, hay tanta sangre de los enemigos. Para nosotros es muy desagradable la escena, pero dice, es la abundancia de la victoria de Dios. Dice, y aún la lengua de los perros se va a saciar de sangre. Habla de una manera muy grotesca de cómo eso pasaba en la experiencia cotidiana de las guerras. Dice, bueno, van a tener victoria. Nosotros ya no pensamos en esa sangre. David enfrentaba enemigos, podían ser invadidos en cualquier momento, y decían, son enemigos que tienen que haber como sangre en esa batalla con ellos. Dice 68:24, vinieron tus caminos, oh Dios, los caminos de Dios, de mi rey, en el santuario. Entonces, habla ahora de quienes están en pacto con el Señor. Dice, vieron tus caminos. El camino es el estilo de vida, una consagración total. Entonces, el ser creyente no es de palabra, no es eventual, no es en un momento, es constante. Quien busca los caminos de Dios va a buscar la palabra todos los días, va a buscar la oración todos los días, va a buscar la comunión con el Señor todo el tiempo, y son gente que está en el camino de Dios. Incluso Nabucco también habla de los del camino, la iglesia, ¿no? Y dice ahí, ustedes son los del camino. No es algo de poses o algo nada más simulado, sino que realmente ustedes están en los caminos. Ustedes tienen una manera de vivir que a Dios le agrada.
El creyente tiene que vivir en los caminos de Dios, no puede quedarse con sus caminos. Nuestros caminos a veces son perversos, son muy erráticos. Sin embargo, los caminos de Dios son de santidad y son perfectos. Y le reconoce como rey. Dice, los caminos de mi Dios, de mi rey, en el santuario. Es interesante que notar que el rey humano, David, le diga rey a Dios. Dice, mi rey es el Señor. Aunque David tenía el poder militar, tenía toda la bendición que podía tener y todos los retos en ese reino, dice, mi rey es el Señor. Y a quienes lo ven en sus caminos, lo van a ver en su santuario. 68:25 habla del canto, dice, los cantores iban delante, los músicos detrás y en medio de las doncellas con panderos. Habla de voces de instrumentos y de personas jóvenes que están cantando ahí. Entonces, en un momento en que David vio esa alabanza, muy posiblemente descrita en Samuel, Reyes y Crónicas, cuando cantaban para Dios por el arca. Recordamos que David trasladó el arca de donde estaba hacia otro lugar donde hubiera más dignidad. Incluso cuando los filisteos se llevaban el arca, que hubo ahí un juicio de parte de Dios, hubo un momento en que David trajo el arca con mucho gozo y dice, es muy posiblemente que se refiere a ese evento. Cantores delante, músicos detrás y las doncellas en medio con panderos. O sea, gente de todas las edades, hombres y mujeres en este caso, alabando al Señor con voces e instrumentos porque Dios les dio una victoria al ver el arca nuevamente donde tenía que estar. Dice 68:26, bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros la estirpe de Israel. Nuevamente una invitación de David. Un hombre que alaba invita a los demás a alabar, a bendecir. Constantemente dice, bendigan a Dios, denle la gloria al Señor. Recordamos, nosotros alabamos al Señor. Cuando dice en las congregaciones, habla de manera muy simbólica en todo lo que era espiritual. En el momento en que David veía que la gente se reúne para cantar a Dios, para adorarle, decía, esas son como las congregaciones. Ahí, en ese momento de congregaciones judías, tienen que alabar al Señor. Dice, la estirpe de Israel. Recordamos que la estirpe son los ascendientes en una familia. Las personas que están antes de quien está en ese momento viviendo son la estirpe. Los que vivieron antes, la estirpe de Israel. Habla muy posiblemente de Abraham, Isaac, Jacob, grandes hombres del Antiguo Testamento, incluso Moisés, Josué y otros más. Dice, esta es nuestra estirpe, nuestros ascendientes, la familia a la que nosotros pertenecemos. Nuevamente la idea de familia en el Salmo 68. Dice 68:27, allí estaba el joven Benjamín, señorador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Entonces describe algunas de las tribus, no son todas, son algunas. Muy posiblemente solamente por un deseo de David de mencionar esas tribus, pero dice que Benjamín era como señor, recordamos el hijo más chico de Jacob y Jacob le tuvo muchos favores a este hijo, ¿no? Judá nuevamente como el centro de la salvación, la tribu de la que vino la salvación, pero también los de Zabulón y Neftalí, dos tribus menores en cuanto a la extensión, pero ahí estaban incluidos en la alabanza. Nosotros vemos que Dios nos da una victoria. Aplicamos a nosotros 7 principios. Número 1, Dios para nosotros da una certeza. Dios es el que nos da certeza en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Tenemos la bendición de seguirle, la bendición de estar en sus caminos. Hay una restauración también. Dios nos va a levantar. Cuando estamos caídos, cuando estamos con gran conflicto, Dios nos bendice. Hay una victoria abundante otra vez en lo militar para Israel, para nosotros en lo espiritual. Dios nos da la victoria. Usted tiene la victoria del Señor, hay que buscarla siempre. Santidad y obediencia son base. No se puede separar obediencia y santidad y siempre vamos a estar en esas dos características alabando al Señor. La alabanza al Señor siempre en el pueblo. Cuando podemos cantamos, exaltamos, nos da mucho gozo ver que otros exaltan al Señor con canto también y bendecimos como congregación, dice ahí, ¿no? Somos una congregación que alaba. Somos todos los creyentes involucrados. Decíamos hombres y mujeres, quienes tocaban panderos, quienes tocaban instrumentos y quienes cantaban, bueno, estaban incluidos. Todo el pueblo está incluido en la alabanza. Y el quinto testimonio del poder de Dios es el reino. Salmo 68, 28 al 35. Dice el versículo 28, tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma Dios lo que has hecho para nosotros. Entonces habla aquí David mucho como militar de la fuerza que se tiene, que es una bendición tenerla y servir como David la disfrutó. Dice, quien ordenó tu fuerza es Dios, no es casual. No es por otros eventos, es porque Dios te dio fuerza. Todo lo que Dios nos da, la fuerza, la bendición, los dones y talentos es para su servicio y reconocemos que nos lo ha dado. Dice, confirma lo que has hecho para nosotros. O sea, le pide a Dios que afirme su obra en medio de esas personas con talentos y con dones, con fuerza. 68:29 dice, por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Nuevamente, ahora al allá del templo, dice, ahora en ese templo que David no tenía, David nada más lo tuvo en el corazón, en futuro. David pensaba que iba a haber un templo y de hecho dejó los recursos, recordamos, para Salomón, pero decía, en tu templo en Jerusalén, el templo que va a estar en futuro. Y eso es muy interesante porque David no lo estaba disfrutando, pero lo veía a futuro. Veía ese templo que iba a ser para Dios, que iba a ser el centro de la adoración. Algunos
cientos de años y ahí se iba a manifestar el Señor. Dice, los reyes te ofrecerán dones. O sea, hay un reconocimiento a la divinidad. Los reyes de la tierra le ofrecen dones a Dios. No ha sucedido aún. Estamos en el milenio, en el futuro, donde veremos que a Jesús le van a adorar en las naciones y le van a reconocer como Señor. Dice 68:30 que hay que someter. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, esparce los pueblos para que se complacen en la guerra. Entonces habla de un sometimiento a ejércitos, recursos, tributo y dispersar. Habla entonces de que las personas armadas, quienes estaban en contra de Israel, en contra de lo que era la obra de Dios en ese momento, decía el Señor, yo te pido que los reprimas, que quienes están como enemigos, quienes están deteniendo tu obra, sean detenidos. Aunque sean una multitud de personas con becerros, habla ahí como parte del recurso o la adoración, posiblemente a ídolos, dice, tú les vas a dar un pago a esa maldad, hasta que se sometan con sus piezas de plata. Esto es pagar tributo, someterse con piezas de plata, dice entonces, hasta que todos le den a Dios lo que es el tributo en lo material, van a ser esparcidos. Estas personas que se complacen en la guerra. Recordamos ese terror de la guerra, dice, bueno, Dios va a dispersarles. Dios no quiere que la guerra permanezca, no es algo bueno, siempre trae problemas graves. Los príncipes, 68:31 dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Para Israel en ese momento, Egipto era un imperio. Y Etiopía era un país muy fuerte. Entonces, por eso David dice, Etiopía y Egipto le rendirán a Dios sus tributos. Van a dar a Dios reconocimiento. 68:32 dice, los reinos de la tierra canten a Dios, canten al Señor. Entonces David habla de territorios y países ahora que cantan. No nada más que están como enemigos, versículo anterior, sino ahora dice, reinos de la tierra, canten a Dios. Parece que es el corazón de un creyente. Queremos que las naciones le canten a Dios. Que la gente que no conoce le conozca y empiece a adorar a nuestro Dios, empiece a convertirse en su corazón. Dice el 68:33, al que carga sobre los cielos de los cielos, que son de la antigüedad, he aquí dará su voz poderosa a Dios. Entonces, la voz de Dios va a estar allí. Que cabalga en los cielos de los cielos, o sea, en el universo, en ese poder inmenso del Señor y de la eternidad, también dice desde la antigüedad, va a alzar su voz en medio de estas personas y ejércitos que se han opuesto. Dios va a dar paz, va a dar bendición y gobierno perfecto. 78:34 dice que hay una atribuir poder a Dios sobre Israel, su magnificencia, y su poder está en los cielos. Habla entonces aquí de que le reconozcan por su poder. Atribuir poder a Dios es reconozcan el poder de Dios. Sobre Israel es su magnificencia, o sea, Dios es magnífico, notorio, glorioso en Israel. Para David, en su contexto, es lo que pedía y lo que podía ver. Dice, y su poder está, otra vez en plural, en los cielos. En el universo está el poder de Dios, la omnipotencia de Dios evidente. 68:35 dice, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel en la fuerza y vigor a su pueblo, y bendito sea Dios. Entonces termina de manera un poquito distinta a otros salmos, pero dice aquí que Dios es temible, o sea, Dios merece reverencia. Nuestro Dios es temible porque merece reverencia, un reconocimiento, un rendirnos ante su grandeza y su poder. Dice, Él da fuerza y vigor a su pueblo, sinónimos, fuerza y vigor. El que nos fortalece es Dios. A Israel le fortaleció Dios. David veía esto, no era él como militar, o los militares muy buenos que tuvo, era Dios quien daba fuerza, daba vigor a su pueblo. Y luego termina diciendo, bendito sea Dios, es la bendición que se le da al Señor. 8 principios a los que pertenecemos a su reino. Número 1, Dios fortalece ahí, confirma. Siempre su obra, siempre su bendición está para nosotros. Y bueno, quien está débil, pidamos fortaleza, ¿verdad? Y confirmar. Realmente quien hace la obra en nosotros es Dios. Y Él tiene un plan para nosotros. No es casual o no es sin plan. Tiene un programa para nosotros. Que Dios nos permita vivir ese plan hasta el último día de nuestra vida. Dios da valor a su pueblo. Decíamos mucho. No es un valor común. No es un valor uno más. Dice, es mi heredad, es mi pueblo. Y la iglesia es la heredad y el pueblo de Dios también. Hay un punto 3. La victoria ante los enemigos formidables. Finalmente, así como David veía como invencibles a muchos filisteos o enemigos que eran más grandes que ellos, decía, Dios va a darnos la victoria. Si estamos sometidos al Señor, Dios nos va a bendecir. Y como iglesia tenemos ese principio exactamente igual. Dios nos bendice de manera
sorprendente. Los reinos se someterán, recordamos, en el milenio, en un futuro y en la eternidad también, delante del Señor. Ya no habrá quien se pueda levantar, quien quiera estar en contra de la soberanía del Señor, y nosotros oramos por ese tiempo para que llegue a suceder. La invitación a todas las naciones. Nosotros como iglesia invitamos a la gente de todos los países que vengan al Señor, que vengan a reconocer, que vengan a estar, que vengan a adorar al Señor. Quienes están en el Señor pueden estar en todo momento alabándole, y la invitación es para todos. Todas las razas, todas las culturas, todos los idiomas. Recordamos que el Altísimo habla, quien nos va a dar su voz imponente es nuestro Dios. Por eso siempre estamos buscando su palabra, buscando que su palabra sea predicada y sea formativa para nosotros. Reconozcamos la grandeza del Señor. El poder y grandeza del Señor hay que reconocerlo siempre. Decirle, Señor, tú eres omnipotente, tú eres grande, incalculablemente grande, yo te alabo. Mi reverencia es que vivir con santidad para poder llegar a tener esa fortaleza. Hemos observado 5 testimonios del poder de Dios. David encontró que Dios es poderoso, que Dios es defensor, es familia también, es autoridad y es digno de alabanza. Nuestro Dios es digno de toda alabanza. Y si David, un hombre adorador, lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Y vamos a recordar los 5 principios del poder de Dios, 5 testimonios del poder de Dios: defensa, provisión, salvación, victoria y reino. Entonces, en esos 5 testimonios nosotros también nos gozamos y podemos continuar. Si este salmo David lo escribió y le dio victoria en su corazón, nosotros que hoy tenemos también muchos retos, grandes retos, podemos clamar a Dios para que nos dé esta victoria. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en este Salmo 68. Todos sus versículos queremos adorarte porque David recibió una gran revelación. Entendió que tú eres poderoso, que eres invencible, Señor, que eres omnipotente, que tienes un plan perfecto, que en medio de todas las circunstancias que enfrentaba tu pueblo, a veces derrotados por enemigos, a veces amenazados, a veces con escasez, con enfermedades, con tantos retos, tu bendición era para Israel. Nosotros como iglesia vemos que también nos haces esa bendición y te rogamos que a todos los hermanos en Cristo de todas las naciones haya fortaleza y bendición en este tiempo tan difícil, pero te rogamos que sea por tu gracia, Señor, que sea por tu misericordia. También rogamos que tu nombre sea bendecido en la vida de tu iglesia, que reconozcamos estos principios, estos testimonios de tu poder. Tú nos has dado una gran defensa, Señor. Realmente no podemos dudarlo. Nos has defendido en muchas ocasiones de eventos muy notorios y otros no notorios para nosotros, pero finalmente tú eres nuestro defensor. Te rogamos que nos protejas de todo aquello que amenaza vida, que amenaza testimonio, para que continuemos en medio del plan que tú tienes, que haya una evidencia también de tu provisión. El segundo testimonio es tu provisión, Señor. No podemos negar que has provisto, nos has bendecido, nos has dado de una manera abundante y preciosa, Señor. Ciertamente nosotros tenemos que trabajar muy duro, tenemos que administrar muy bien, pero siempre vemos esa provisión, Señor. Y también vemos la salvación. Ya no nada más como David en una guerra o a futuro pensando en la salvación. Nosotros tenemos en Cristo una descripción perfecta y abundante. Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, nuestra salvación está ahí descrita. Y te agradecemos por eso, Señor. También nos das la victoria. Muchas gracias porque tú eres quien está con nosotros, Señor. Y a veces nos sentimos derrotados, a veces sentimos que no podemos continuar. Pero por tu misericordia, Señor, das victoria a tu pueblo. Te rogamos que siga siendo así en tu iglesia y que te podamos glorificar. Y también el testimonio del reino, Señor. Tú eres rey, tú eres soberano y te van a reconocer en algún momento. Ahora oramos por el mundo, Señor, por todas sus necesidades, los que hoy están sufriendo, que tú fortalezcas, que tú bendigas, que proveas, Señor, para los millones de personas en diferentes países. Oímos tantas necesidades y oramos, pedimos que bendiga, Señor, pero que también en medio de esta gran crisis haya muchas personas que se acerquen a Cristo, que vengan a tu palabra, que la iglesia tengamos la certidumbre de enviar tu palabra, de hablar, de orar, de ofrecer nuestra ayuda espiritual, porque es un tiempo de una grande necesidad, una emergencia real. Te rogamos que nos fortalezcas y nos bendigas, Señor, y te agradecemos cada día de vida que nos das, cada día de bendición, y que hoy nos fortalezcas como tu pueblo. Con el Salmo 68, estos 5 testimonios, nosotros queremos darte honra y gloria. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Dios les bendiga.